El simbolismo oculto en el Código da Vinci. Por Jorge Enrique Gudiño. El Código da Vinci, de Dan Brown, es una novela está cargada de simbolismo que mezcla historia, arte, religión y teorías de conspiración. Muchos de estos símbolos y teorías son ficticios o interpretados libremente, forman parte clave del atractivo de la novela. Analizaremos algunos elementos simbólicos más destacados y su supuesto significado oculto. Daniel James Brown, conocido como Dan Brown, es un escritor estadounidense especialmente popular por la novela El Código da Vinci y otros títulos protagonizados por el personaje Robert Langdon. La madre de Dan Brown era Constance, formada como organista de iglesia y estudiante de música sacra. Su padre fue profesor de matemáticas. A pesar su talento como compositor, nunca pareció conseguir el reconocimiento suficiente como intérprete. Su inspiración de escritor se dio cunado encontró un libro llamado La conspiración del juicio final en 1991. En el año 2000 publica su obra Ángeles y demonios, donde aparece por primera vez el personaje Robert Langdon, profesor de simbología religiosa en la Universidad de Harvard, cuando investigando un misterioso símbolo, se encuentra con la secta de los Illuminati, hermandad que lleva siglos enfrentada a la Iglesia Católica. Adam Weishaupt fue un profesor de Derecho Eclesiástico y de Filosofía Práctica de la Universidad de Ingolstadt de Baviera, que fundó el 1 de mayo de 1776, con dos alumnos suyos, la Asociación de los Perfectibilistas. Como símbolo de la organización eligió el mochuelo de Atenea, diosa griega de la sabiduría. En esa época se encontraba un clima intelectual universitario, prácticamente dominado por los jesuitas, orden disuelta 3 años antes. La orden se reorganizó en 1778, cambiando de nombre a la Orden de los Iluminados. De la Asociación de Estudios se pasó a una orden secreta, influenciada en su modelo organizativo por la Compañía de Jesús, de los Padres Franciscanos. La Orden de los Iluminados es el nombre dado a varios grupos. Históricamente se refiere a la organización Illuminati de Baviera, una sociedad secreta de la época de la Ilustración, fundada el 1 de mayo de 1776. Esta organización se oponía a la influencia religiosa y los abusos de poder del Estado. El gobierno de Baviera prohibió la organización de los Illuminati, junto con otras sociedades secretas, y ésta se disolvió en 1785. Entre 1775 a 1782 se presentaron diferentes crisis de las diferentes sectas, y se intercambiaron dirigentes entre masones y logias que decían ser descendientes de los templarios. Finalmente los Rosacruces y los templarios se convirtieron en minoría entre los iluminados, fijando a Johann Bode, como representante principal, bajo el patrocinio del masón Adolf von Nigge. Surgen varias disputas internas y fueron blanco de sospechas de asesinatos afines con la Ilustración. Hubo muchas infiltraciones en funcionarios públicos amenazando el poder del Estado. En 1784 había entre 2.000 y 3.000 miembros Illuminati, de los cuales un tercio eran masones. En 1784, el príncipe Karl Theodor prohibió todas las comunidades, sociedades y fraternidades, considerándolos altos traidores y enemigos de la religión. Como las sectas continuaban funcionando en secreto, el 16 de agosto de 1787 se promulgó un tercer y más estricto edicto de prohibición, so pena de muerte, del reclutamiento de miembros para masones e iluminados. Continuaban entonces en los círculos autoritarios rumores de una supervivencia de los iluminados. Estas promulgaciones desataron una primera histeria antiiluminista, especialmente se sospechaba de las agitaciones de las asociaciones secretas ilustradas radicales. Una segunda ola, claramente más enérgica, sucedió durante la Revolución Francesa, pues el miedo a los jacobinos se fundió con el anterior a los iluminados.
La Orden de los Iluminados estaba comprometida con el modelo ilustrado. La meta era la mejora y el perfeccionamiento del mundo en el sentido de libertad, igualdad, fraternidad, la mejora y perfeccionamiento de sus miembros, de ahí también el viejo nombre perfectibilistas. Los iluminados tenían un programa político explícito, mientras que entre los francmasones, por ejemplo, son las indeseables disputas religiosas, confesionales o políticas secretas. Para unirse a los Illuminati, tenías que contar con el pleno consentimiento de los otros miembros, poseer riqueza y tener una buena reputación dentro de una familia adecuada. Cada iniciando debía prometer solemnemente a mantener el eterno silencio, firme lealtad, fidelidad y obediencia a todos los superiores y estatutos de la orden. El sistema jerárquico de los Illuminati determinaba que después de ingresar como novato, te graduabas como un Minerval, y luego un Minerval iluminado, o iluminado inferior, aunque esta estructura se volvió más complicada, requiriendo 13 grados de iniciación para convertirse en miembro. El símbolo aparente del Santo Grial es el cáliz que usó Jesús en la última cena. Es objeto de muchas historias donde se narra sus supuestos poderes mágicos. El simbolismo oculto en la novela, tenemos que el Grial no es un objeto, sino una persona, María Magdalena, quien supuestamente fue la compañera de Jesús y tuvo descendencia. Según el libro, la sangre real, es el linaje sagrado ocultado por la Iglesia. Algunas teorías sugieren que María Magdalena y Jesús pudieron tener hijos, posiblemente un niño llamado Juan o una niña llamada Sara Damaris. Estas teorías se basan en evangelios apócrifos y antiguas tradiciones. Los evangelios apócrifos son textos religiosos que relatan la vida, muerte y resurrección de Jesús y de la vida de María, pero que no fueron incluidos en el canon bíblico por la Iglesia Católica y otras denominaciones cristianas. No son parte de la Biblia, sin embargo son fuente de información adicional sobre la vida de Jesús y de María. Por ejemplo, de ellos se extraen los nombres de los padres de la Virgen María. Estos textos son negados e incluso ocultados por la Iglesia Católica, y en algunos casos su contenido es secreto hasta hoy. La información sobre María Magdalena en los evangelios canónicos es escasa. De acuerdo con el Evangelio de Lucas, María Magdalena alojó y proveyó materialmente a Jesús y sus discípulos durante su predicación en Galilea. Se añade que anteriormente había sido curada por Jesús. De acuerdo con los Evangelios de Marcos, Mateo y Juan, Magdalena estuvo presente con la madre de Jesús, otras mujeres durante la crucifixión de Jesús y fue testigo de su resurrección. La interpretación oculta, según Dan Brown, sugiere que María Magdalena fue una apóstol clave y que su figura fue suprimida por la Iglesia. En muchas obras de arte, como en la Última Cena de Da Vinci, se argumenta que una figura femenina sentada junto a Jesús es en realidad ella. También se señala el espacio en forma de V entre Jesús y ella, símbolo del útero femenino y de la feminidad sagrada.
El mito de la descendencia de María Magdalena y Jesús, según los evangelios apócrifos, sugieren que María Magdalena pudo haber sido la esposa de Jesús y que tuvieron hijos, incluyendo a Juan. Algunas teorías sugieren que María Magdalena pudo haber tenido una hija llamada Sara Damaris, quien habría huido a Francia después de la muerte de Jesús. Una teoría popular, expuesta en el libro La Sagrada Sangre y el Sagrado Grial, sugiere que un descendiente de Jesús y María Magdalena habría entroncado con la dinastía merovingia de Francia. Esta teoría también vincula la descendencia de María Magdalena con el Priorato de Sion, una sociedad secreta que habría protegido el linaje de Jesús. El Priorato de Sion es una organización fraternal, fundada y disuelta en Francia en 1956 por Pierre Plantard como parte de un engaño. En la década de 1960, Plantard creó una historia ficticia para esa organización, describiéndola como una sociedad secreta fundada por Godofredo de Bobillón en el Monte Sion en el Reino de Jerusalén en 1099, confundiéndolo con una orden monástica histórica genuina, la Abadía de Agia María del Monte Sion. En la versión de Plantard, el priorato se dedicó a instalar una línea de sangre secreta de la dinastía merovingia en los tronos de Francia y el resto de Europa. En la trama del Código da Vinci, el Priorato de Sion era una de las sociedades secretas encargadas de proteger el linaje de Jesús y María Magdalena. Aunque el Priorato de Sion ha sido desacreditado como una invención del siglo XX, en la novela se lo presenta como una orden real y antigua. Los templarios eran una orden militar y religiosa católica medieval, fundada en el siglo XII para proteger a los peregrinos que acudían a Tierra Santa. La Orden del Temple se convirtió en una gran potencia económica, controlando grandes sumas de capital gracias a donaciones e invasiones, llegando a ser el mayor poder financiero de la cristiandad. El rey Felipe IV y el Papa Clemente eran unos de los grandes deudores y acusaron de herejía y disolvió su organización, librándose de pagar sus deudas a la Orden del Temple, llevando a la hoguera a sus dirigentes. En la novela, los templarios era una de las sectas secretas guardianas del Santo Grial, que persisten hasta nuestra época, actuando en ocultas tramas. La Mona Lisa, simbólicamente representa el equilibrio entre lo masculino y lo femenino. La Mona Lisa, también conocida como la Gioconda, es un retrato de medio cuerpo de Lisa Gherardini, esposa de Francesco del Giocondo, pintado por Leonardo da Vinci entre 1503 y 1519. Es una de las obras más famosas y reconocidas de la historia del arte. Interpretación en el libro, su sonrisa ambigua refleja la dualidad y la armonía de opuestos. Además, el nombre Mona Lisa puede interpretarse como una alusión a los dioses egipcios Amón, masculino, y Lisa, femenino. El pentagrama y la flor de lis representan a la diosa Venus y la perfección matemática. La flor de lis, tradicionalmente símbolo de la realeza francesa, usada aquí para vincular a los merovingios, supuestos descendientes de Jesús. El Opus Dei o la prelatura de la Santa Cruz es una jurisdicción de alcance mundial perteneciente a la Iglesia Católica. El Opus Dei ha recibido reconocimiento y apoyo de los papas, de diversas autoridades católicas y de otras personalidades, así como críticas por proselitismo agresivo o sectarismo. Pese a que las autoridades del Opus Dei siempre han negado cualquier implicación política, ha sido calificada por sus detractores como organización conservadora o ultraconservadora por sus posiciones doctrinales y sociopolíticas. Según varios estudios realizados en 2005, se dice que poseen un capital alrededor de $2.800 millones, que según ellos, son patrimonio de la sede central de Roma. Según la Santa Sede, a 2021 el Opus Dei cuenta con 2.132 sacerdotes y un total de 93.454 miembros. El 57% de los miembros del Opus Dei son mujeres y cerca del 90% reside en Europa y América.
En el libro, el Opus Dei estaría presuntamente involucrado en una conspiración para encubrir la verdadera historia de Jesucristo, quien se habría casado con María Magdalena y habría tenido descendientes que llegaron a Francia, en concreto la dinastía merovingia. La teoría expuesta literariamente por Brown implica que el cristianismo habría vivido conscientemente dentro de una mentira fraguada por la Iglesia Católica durante los últimos 2000 años. La novela combina los géneros de suspenso detectivesco y esoterismo nueva era, con una teoría de conspiración relativa al Santo Grial y al papel de María Magdalena en el cristianismo. Trató el difundido interés por ciertas teorías de complots, urdidos en la sombra por poderes ocultos, un fenómeno definido por Brown como el auge conspiracionista. Sin embargo, la parte más polémica de la novela, la supuesta descendencia de Jesucristo y María Magdalena, no es una invención de Brown, sino que proviene del libro La Santa Sangre, Santo Grial, traducido al español como El Enigma Sagrado, escrito por Michael Vaillant, Richard Lee y Henry Lincoln, por el cual se entablaron algunos juicios contra Brown por un presunto plagio a los referidos escritores. Sin embargo, Brown ganó todas las demandas. Suscríbete a nuestro canal y mantente actualizado de nuevos videos culturales.